Buenos días. Buenos días, les estaba dando unos minutos para que se integraran más, pero ya fue suficiente. Sí, vamos a iniciar con la clase. Vamos a ver lo que es la segunda parte de las sociedades mercantiles. ¿Se acuerdan que en la clase pasada vimos la primera parte? Les estuve dictando y luego les puse el mapa conceptual. Entonces la segunda parte igual es lo más, es un extracto de lo más sencillito. Se los voy a compartir les voy a compartir la pantalla para que iniciemos. Pueden ir tomando nota de lo que ustedes gusten, chicos, es lo más sencillo. Al final de esto, lo vamos a comentar, les voy a poner un mapa conceptual que es sobre esta segunda parte. Entonces, empezamos con la primera filmina. ¿Cómo nacen las sociedades mercantiles? ¿Qué nos dice? La sociedad mercantil surge a consecuencia de la declaración de voluntad para celebrar un pacto o contrato de sociedad por el cual los socios se obligan mutuamente a combinar sus recursos o esfuerzos para la realización de un fin común, que es el caso de la materia mercantil. Será la especulación final, contrato social o acta constitutiva, dice el artículo 6 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Las sociedades mercantiles, de hecho, son aquellas que existen por la simple manifestación de la voluntad de sus integrantes, aunque careciendo de uno de los requisitos legales para su constitución, que es la forma, pues se han exteriorizado frente a terceros sin tener un documento escrito que avale su nacimiento, es decir, donde esté manifestada su creación material y jurídica. Sin embargo, la ley establece que no importa si consta o no en escritura pública o si se encuentra inscrita o no en el registro público de comercio, esta sociedad tiene la personalidad jurídica, es el artículo 2 del párrafo 3 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Existen por el simple hecho de estar en la realidad, pero sin cumplir los requisitos de ley, pues no están ajustadas a derecho. Son sociedades fantasmal, ya que no existe registro legal de ellas para su localización física o legal. Por ejemplo, empresas que venden productos en el mercado informal o callejero, muy común que se da en nuestro país. Las sociedades irregulares son aquellas que, exteriorizándose como entidades societarias de carácter mercantil ante terceros, se encuentran sujetas a una situación jurídica especial por la falta de uno o más de los requisitos legales para su constitución. Son sociedades con personalidad jurídica imperfecta, pues carecen de una escritura pública o de una inscripción en el registro público del comercio. No obstante, realizan todo tipo de actos jurídicos mercantiles y se hacen responsables ante terceros, por ejemplo, empresas cuyo negocio o comercio están en un lugar establecido y a la vista del público. El motivo de su irregularidad es eximirse del pago de impuestos. Existen por el simple hecho de estar en la realidad, pero sin cumplir los requisitos de ley, pues no están ajustadas a derecho. Son sociedades, bueno, es lo que ya les había dicho ahorita, perdón. Sus estatutos constituyen la ley suprema de la sociedad mercantil y sirven para regular la estructura organizacional y funcionamiento de los órganos sociales y los propios socios. Las sociedades de objeto ilícito son aquellas que tienen un objeto, fin o actividad considerada por la ley como conducta ilícita, es decir, contraria al derecho por estar fuera de la ley y realizar actividades que pueden ser materia de comisión de un delito. Según la legislación mexicana, deben ser declaradas nulas, disolverse y ponerse en liquidación inmediatamente. Eso lo vemos en el artículo 3 de la Ley General de las Sociedades Mercantiles. Por ejemplo, empresas que se constituyen
para lavado de dinero, tráfico de drogas o venta de artículos robados. Eso es lo que se llama muy comúnmente, y ya con las nuevas leyes que se han ido modificando de la hora de lavado de dinero, incluso cuando se hacen facturas electrónicas, que también se prestaba para lavado de dinero, la ley ha cambiado y sí se ha ido poco a poco evitando que suceda esto. Cuando hablamos de una disolución y liquidación, dice toda agrupación cuando nace debe prever su fin de manera anticipada. En el caso de la sociedad mercantil, los socios en sus estatutos establecen los motivos por los cuales será disuelta, y a falta de ello, por disposición de ley, esta disolución puede ser parcial o total, sin afectar la personalidad, sin afectar la personalidad jurídica, la cual se mantiene para efectos de su liquidación. Esto puede ser parcial o total. Aquí son las causas de disolución. En el artículo 129, las sociedades se disuelven. Número 1, por expiración del término fijado en el contrato social. Número 2, por imposibilidad de seguir realizando el objeto principal de la sociedad o por quedar consumado. Número 3, por el acuerdo de los socios tomando la conformidad con el contrato social y con la ley. Número 4, porque el número de accionistas llegue a ser inferior al mínimo que la ley establece o porque las partes de interés se reúnan en una sola persona. Y artículo número 5, quinto, por la pérdida de las 2/3 partes del capital social. ¿Cuáles son las causas particulares? De acuerdo al artículo 230 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la sociedad del nombre colectivo se disolverá salvo pacto en contrario por la muerte, incapacidad, exclusión o retiro de uno de los socios o por el contrato social se rescinda respecto a uno de ellos. La liquidación conforme al artículo 334 de la Ley General de Sociedades Mercantiles consiste en percibir los créditos de la compañía. Aquí se llama la liquidación del activo, y en extinguir las obligaciones contraídas según vayan venciendo. Aquí la liquidación del pasivo. Busca pues la extinción completa de la sociedad mercantil. Tiene por objeto concluir las operaciones sociales pendientes, cobrar todo lo que se adeuda a la sociedad, pagar lo que ella deba, vender los bienes de los socios y practicar el reparto del patrimonio social entre los socios. ¿Cuál es el procedimiento de liquidación? Bueno, es la realización de una causa de disolución, la liquidación y la división del patrimonio social. La fusión y transformación. La fusión es un procedimiento con el cual dos o más sociedades mercantiles se unen jurídicamente en una sola, ya sea que ésta esté previamente constituida o se forme una nueva. Los supuestos: por absorción, una fusión pura en la cual una empresa se une a otra que ya existe, después desaparece transmitiendo todo su patrimonio a la incorporada. Por ejemplo, el Banco Serfín S.A. se unió al Banco Santander S.A. para formar Santander Serfín S.A. y por último quedar como Santander S.A. A lo mejor muchos de ustedes no recuerdan el Banco Serfín porque pues son muy jóvenes y sí, ya tiene muchos años que se fusionó con Santander. Pues es un banco que en sus tiempos era pues uno de los principales bancos de México. Y pues cuando sucede todo lo que el banco se liberó, que ya no era del gobierno, pues muchos bancos quebraron o se unieron a otros. Lo que sucedió con Serfín, se quedó con Santander. Los efectos de la fusión. El inicio de los efectos de la fusión se tiene como regla general que surtirá sus efectos después de 3 meses, plazo establecido por el legislador con el fin de que los terceros relacionados con las sociedades ejecuten las acciones procesales conducentes de la inscripción en el Registro Público de Comercio. Por creación existe cuando dos o más sociedades se han unido, desaparecen para conformar una nueva sociedad mediante la aportación de sus patrimonios.
En la tercera clase, chicos, yo les voy a poner un ejemplo práctico que vi de una fusión de dos sociedades. Les voy a compartir el PDF y se los voy a explicar para que vean cómo de esto que estamos hablando, un caso práctico que fue llevado y se hizo. La transformación es un fenómeno jurídico por medio del cual una sociedad mercantil cambia su estructura originaria por otra de las reconocidas por la legislación, conservando su personalidad jurídica inicial, la conservación de la personalidad jurídica, el cambio de modalidad de capital fijo variable. La decisión, la parcial, es cuando la sociedad es exidente, transmite parte de su activo, pasivo y capital a una o varias sociedades escindidas sin que se extinga. La total, la sociedad exidente transmite la totalidad de sus activos, pasivos y el capital a dos o más escindidas, extinguiéndose. La sociedad anónima es aquella sociedad mercantil cuyos titulares lo son en virtud de una participación en el capital social a través de sus documentos llamados acciones, los cuales pueden diferenciarse entre sí por su distinto valor nominal o por los diferentes privilegios vinculados a estas, como por ejemplo la percepción de un dividendo mínimo. Los accionistas no responden con su patrimonio personal de las deudas de la sociedad, sino únicamente hasta el monto del capital aportado. Eso es lo más importante por nuestra sociedad anónima. ¿Cuáles son sus elementos? Pues el subjetivo es el elemento personal de este tipo de sociedad, lo componen los socios, quienes al momento de su creación aportan el capital y los bienes necesarios para su existencia. Denominados socios fundadores, posteriormente los que se vayan agregando reciben el nombre de socios participativos. ¿Cuál es el subjetivo? Pues el elemento material de esta sociedad se encuentra en su nombre, capital y responsabilidades vinculadas con el capital. Sus características: existencia bajo una denominación social, estructura orgánica personal, división del capital social en acciones, participación social incorporada en acciones que acreditan y transmiten el carácter del socio, la negociabilidad de las participaciones. La limitación de responsabilidad de los socios frente a terceros según el pago de sus acciones. Su constitución, pues tiene un mínimo de 2 socios o accionistas y cada uno de ellos suscribe una acción por lo menos. Un capital social mínimo de 50,000 pesos, que se exhiba en dinero efectivo cuando menos el 20% del valor de cada acción pagadera en numerario, y que se exhiba íntegramente el valor de cada acción que haya de pagarse, en todo o en parte, con bienes distintos de numerarios. Su estructura. Aquí cuando hablamos de la estructura, pues hablamos de la Asamblea General de Socios. Este es el órgano supremo que se va con votos y decisiones constitutiva, ordinarias, extraordinarias y especiales. Se hacen mediante convocatoria hecha por el administrador y deben de tener un quórum. El órgano de la administración lleva la dirección de los negocios sociales a través de un sistema de contabilidad adecuado a las necesidades de la empresa, el administrador único o el consejo de administración. Y los órganos de vigilancia tiene como misión genérica la de supervisar las actividades de gestión y representación que en forma permanente realiza la administración y cuenta comisaria. ¿Okay? De su capital social, pues lo que es el capital social, pues es el importe monetario o el valor de los bienes que los socios de una sociedad de responsabilidad limitada, anónima o comunitaria entregan para que su sociedad pueda conformarse. Entonces habla aquí del capital pagado, del capital suscrito y del capital por pagar. ¿Okay? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algo que quieran comentar? ¿Los escucho?
Alexia, ¿alguna pregunta? Ahorita, pues lo que estoy viendo es que es nada más como complemento a la clase de la semana pasada, ya una descripción más precisa de lo que son los tipos de sociedades. Cada una de las Por mi parte no hay pregunta. Sí, sí, quise abocarlo porque, como me decía su compañero, que era mucho, mucho escrito y que lo que era algo más sencillo, por eso hice esta segunda parte, darlo, o sea, paso por paso, que es cómo están constituidas cada una de las sociedades mercantiles. Terminando esta clase, en la segunda hora les voy a poner el mapa conceptual de esto que estamos viendo, que de igual manera se los voy a dejar ahí en Classroom para compartírselos si ustedes los quieren descargar o utilizar. Y en la tercera hora vamos a ver esta sociedad que se hizo, un caso práctico que ya se realizó, para que ustedes vean cómo se llevó a cabo, cómo se implementaron los artículos que hemos estado viendo y pues tengan una ligera noción de cómo se pueden llevar a cabo y cómo lo pueden realizar ustedes. Esta es nuestra segunda clase, chicos. Ya les había dicho que este módulo nada más constaba de tres sesiones, de 9 clases, vaya. Entonces el próximo sábado sería nuestro último sábado de clases. Hay que calificar la materia. Entonces a mí me gustaría escuchar, chicos, chicas, o chicos todos en general, si ustedes les pongo examen escrito, si hacemos una exposición, hacen una semblanza de lo que hemos visto y ustedes me lo exponen, les daría pues 10 minutos a cada quien de exposición. La exposición que ustedes me harían, el escrito que ustedes hagan, pues me lo subirían como evidencia de examen a Classroom y con eso los calificaría. No sé a ustedes cómo se les haga más sencillo, si quieren el examen o la exposición. Es como ustedes quieran. Carla, yo voto por examen. Okay. ¿Quién más quiere examen? También examen, Rosa Isela Flores. Ok, pues vamos 2 exámenes. Norberto. Me parece bien, profesora, está bien, examen. Examen. Sí. Perfecto. Mari, ¿se cuelga? No tenemos a Mari Sequeira, no nos escucha. Maestra, a mí me ayudó bastante el mapa conceptual que nos puso. Ya fue una forma bien concentrada de todo lo que fue la clase. Ok. Sí, en la segunda clase, cuando terminemos ahorita este PowerPoint, en la segunda clase les voy a poner el mapa conceptual de esta segunda clase. Y de igual manera les voy a anexar los dos a Classroom para que ustedes ahí los puedan checar. Igual, o sea, los puedan tener ahí y les sirva, lo puedan descargar y guardarlo. Ok. Bueno, vamos a continuar con la clase. Entonces quedamos que va a ser examen, ¿ok? Las acciones. Acciones constituyen títulos de crédito que representan la participación de los socios en una parte alícuota, del capital social de la sociedad, otorgando por ende derechos del orden patrimonial y corporativo en ella, siendo además títulos de inversión bursátil eminentemente especulativos. El libro del emisor. El libro del emisor es aquel que sirve para llevar un control de las acciones que se emiten por parte de los socios, es el título del valor. La sociedad de responsabilidad en sociedad limitada. Ese concepto se constituye entre socios que solamente están obligados al pago de sus aportaciones sin que las partes sociales puedan estar representadas por títulos negociables, a la orden o al portador, pues solo serán cedibles en los casos y con los requisitos que establece la presente ley.
Su constitución, al igual que todas las sociedades mercantiles, su creación deberá constar en escritura pública, que deberá estar inscrito en el plazo de 2 meses en el Registro Público de Comercio, incluyendo los estatutos de la sociedad. Su capital social. El capital mínimo para constituir una sociedad de responsabilidad limitada es de 3 millones de pesos, dividido en participaciones sociales con valor de 1,000 pesos o de un múltiplo de esta cantidad, las cuales no pueden incorporarse a títulos, valores ni denominarse acciones. Cada uno de los socios debe haber desembolsado completamente esta cantidad en el momento de la constitución o mínimo el 50% del valor de cada parte social. Sus características. Esta sociedad puede operar bajo una razón o denominación social agregando las siglas SRLI, Sociedad de Responsabilidad Limitada. Su estructura obedece al de una sociedad cerrada, pues el máximo de socios admitidos es de 50. Su estructura, pues sí, tiene las asambleas, que es la ordinaria y extraordinaria. La celebración de las asambleas se realiza por lo menos una vez al año, cuando lo señala el contrato social, o para discusión del balance dado por los administradores. Para su validez se requiere previa convocatoria de los socios, hecha por los gerentes y en su omisión por el Consejo de Vigilancia. El órgano de administración estará a cargo de una o más gerentes, quienes podrán ser socios o personas ajenas a la sociedad, pudiendo ser designadas temporalmente de manera interrumpida y revocados en cualquier tiempo. Las partes sociales, se llama parte social a la aportación del socio, miembro de la sociedad de responsabilidad limitada. Esta porción o cuota únicamente es aplicable a sociedades de tipo personalistas. En cambio, en las sociedades de tipo capitalista, específicamente la sociedad anónima, la aportación está representada por un título llamado acción. El socio industrial, se llama socio industrial aquel cuya calidad de socio no está fundada en la aportación líquida de capital, sino en su trabajo personal, consistente en sus conocimientos, técnica o desempeño, no estimable en dinero para efecto de integrar el capital social. El socio capitalista, es aquel cuya calidad de socio se basa en la aportación del capital social, a la misma que puede consentir en bienes materiales o de cualquier especie, excepto trabajo personal. La sociedad cooperativa. Su concepto es la organización social integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas a través de la realización de actividades económicas de producción, distribución y el consumo de bienes y servicios. Sí se les había comentado en la clase pasada, o sea, de que, por ejemplo, en los puertos pesqueros que tienen sus cooperativas y se han ido ahí agrupando en diferentes conceptos, haciendo sus cooperativas que les ha funcionado de muy buena manera este tipo de sociedad. ¿Cuáles son sus funciones? Bueno, la sociedad cooperativa presenta dos funciones distintas. Por un lado, la función social promueve los principios de igualdad de derechos y obligaciones de sus miembros, procurando el mejoramiento social de sus socios mediante la acción conjunta de estos en una obra colectiva. Por otro lado, su función económica se encamina a abolir el lucro y el régimen asalariado que explotan las empresas capitalistas a su favor y en contra de la clase trabajadora. ¿Cuáles son las clases? Pues la de producción, de consumo, de ahorro y préstamo, crédito, escolares y de vivienda. La sociedad cooperativa de producción, estas son sociedades cooperativas de productores, las que se dedican específicamente a la producción, así como al almacenamiento, conservación, transportación y comercialización de sus productos, bienes y o servicios.
La sociedad cooperativa de consumo. Estas son aquellas cuyos socios adquieren mercancías, bienes o servicios para sí mismos, sus hogares o para desarrollar sus actividades de producción, abastecimiento, distribución, prestación de servicios relacionadas con una educación o la obtención de vivienda. De ahorro y de préstamo, se conforman con un mínimo de 25 socios y tienen como fin exclusivo realizar operaciones que impliquen captación de recursos a través de depósitos de ahorro de dinero de sus miembros, así como la colocación y entrega de los recursos captados entre ellos mismos. Los escolares, estas son aquellas sociedades que se encuentran formadas por alumnos y maestros con fines exclusivamente docentes. Así como las llamadas sociedades padres de familia, entran en este dicho. De vivienda, pues son aquellas sociedades cuyo objetivo es construir, adquirir, mejorar, mantener o administrar diferentes tipos de viviendas. Su constitución, la sociedad cooperativa se conforma mediante la celebración de una asamblea general constitutiva a la que podrán asistir los interesados levantándose acta del evento firmada por los otorgantes. ¿Sí? ¿Cuáles son sus características? Pues son de capital variable, tiene igualdad de derechos, tiene una duración indefinida, es un mínimo de 5 socios y un voto por socio independiente de sus aportaciones. Su estructura, pues tiene una asamblea general, es la autoridad suprema de la sociedad y los acuerdos que se aprueben legalmente obligan a todos los socios presentes y ausentes y disidentes. El Consejo Administrativo pues, es el órgano ejecutivo de la Asamblea General, tiene la representación de la sociedad cooperativa y de su firma social. El Consejo de Vigilancia pues, es el encargado de la supervisión interna de todas las actividades de la sociedad y tendrá el derecho y veto para que el Consejo de Administración reconsidere las resoluciones vetadas y las comisiones que la ley establece designadas por la Asamblea General. Su capital social, pues todo socio cooperativista podrá transmitir a su muerte los derechos patrimoniales que amparen sus certificados de aportación a favor del beneficiario que designe como última voluntad. La disolución o liquidación está por voluntad de las 2/3 partes de los cooperativistas, que el número de cooperativistas se reduzca a menos de 5, porque la situación económica de la cooperativa le impida continuar sus operaciones, porque concluya su objeto social, o sea, llegar al objetivo que tenían, entonces pueden ahí disolucionarla, quitarla, terminarla, liquidarla, y por resolución ejecutoria por los tribunales civiles, tanto federales como del fuero común. La asociación en participación. Esta es cuando varios individuos convienen reunirse de manera que no sea enteramente transitoria para realizar un fin común que no esté prohibido por la ley y que no tenga carácter preponderantemente económico, constituyen una asociación. ¿Cuáles son sus elementos personales? Bueno, la asociación en participación es un contrato por medio del cual una persona denominada asociado otorga dinero, bienes o servicios a otra denominada asociante para la realización de un negocio mercantil, a cambio de que el asociante le participe de las utilidades o pérdidas del negocio. El asociante obra en nombre propio y es el único responsable ante terceros con los que contrate, siendo sus obligaciones las siguientes: realizar operaciones de comercio a fin de explotar el negocio mercantil, entregar a los asociados la participación pactada sobre las utilidades, reintegrar a los asociados las aportaciones que hayan hecho al momento de la liquidación del contrato. El asociado es la persona que aporta al asociante bienes y servicios que se vayan estipulando en el contrato a favor de terceros. Es quien recibe parte de las utilidades y o de las pérdidas, las cuales no pueden ser superiores al valor de su aportación.
El objeto que se persigue con la celebración de este contrato es la realización de un negocio mercantil de cuyo resultado participará el asociado. El contrato de asociación en participación también se le conoce con los nombres de contrato de participación y contrato de cuentas en participación. ¿Sí? ¿Y cuál es su clasificación? Singular y plural. Entonces, de esta manera, chicos, ya vimos todo lo que son, cómo están constituidas todas las sociedades mercantiles que vimos en la primera clase. Aquí tienen una reseña de cada una, de todo lo que ven en sociedad mercantil, de una manera más abstracta y sencilla para que ustedes puedan entender. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Nos quedan 2 minutos de clase, chicos. Ahora, como ya quedamos de que va a ser examen, ¿todos están de acuerdo que va a hacer examen? ¿Qué les parece si después de que vean en la próxima clase, vean ustedes el mapa conceptual, hacemos un pequeño cuestionario y de ahí yo voy a sacar las preguntas del examen? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, Está bien, licenciada. perfecto. Perfecto. Entonces, ustedes vamos a hacer de lo primerito que vimos en la primera clase. De esta segunda clase, yo pienso que nos aboquemos más a sacar las preguntas de los mapas conceptuales. ¿Cómo ven? Entonces, como lo vamos a hacer en conjunto todos el examen va a contar de 12 preguntas, chicos. ¿Sí? 12 preguntas, 2 van de regalo. ¿Por qué van 2 de regalo? Porque si usted se equivoca en 2, cuando lleva 2 regalos, así son 10 puntos y puedan sacar los 10 puntos del examen. Yo siempre le regalo, yo siempre pongo 12, pero son 2 de regalo. Vamos a sacar cuando menos unas 20 preguntas, y de ahí yo voy a elegir las 12 que van a ser para su examen. ¿Okay? Entonces, chicos, nos queda 1 minuto de clase. Si no tienen alguna duda, alguna pregunta. No se les olvide pasar a Classroom, chicos, a poner presente. Aquí en el chat ya vi que todos me pusieron presente. Entonces, ahorita nos vemos a las 11. Que tengan buena mañana. igualmente. Gracias.